En un mundo donde ver superhéroes es cosa de todos los días, destacan dos por encima de los demás, el Comandante y Jetstream. Esta pareja de superhéroes es, por así decirlo, la más reconocida del mundo. Como todo héroe, también tienen una identidad secreta y llevan una vida como Steve y Josie Stronghold, agentes de bienes raíces, aunque había alguien que los llamaba de otra forma, mamá y papá. Steve y Josie también eran padres de su único hijo, Will Stronghold. Él vivía bajo la presión de ser el primogénito de los héroes más reconocidos del mundo, por lo que pasaba gran parte de su tiempo entrenando, o intentándolo. El detalle era que aún no había desarrollado ningún superpoder, y sus padres no lo sabían. Hoy es el primer día de clases de Will en la superescuela, donde se formaron sus padres y otros héroes del mundo. Steve le dice lo orgulloso que está de que asista a su antigua escuela, y lo reconoce como su heredero en caso de caer en combate, aunque eso solo aumenta su presión. Will recibe la visita de Layla, su mejor amiga desde la infancia, quien vino a acompañarlo, ya que también era su primer día en la escuela, pues ella sí tenía superpoderes. Josie, emocionada por el primer día de su hijo, comienza a contar anécdotas algo vergonzosas sobre él. Sin embargo, todo es interrumpido por una llamada para el Comandante y Jetstream. Los padres de Will tienen una misión y salen de inmediato para cumplirla. Las noticias anuncian su llegada para destruir a un robot gigante, al que logran detener con una gran entrada. El comandante destruye al robot y toma uno de sus ojos como recuerdo. En las noticias lo alaban junto a Jetstream, diciendo que no sabrían qué hacer sin ellos. Luego Will se marcha con Layla para tomar el autobús, donde lo recibe Ron Wilson. Al enterarse de quién es Will, se emociona. Ron presenta a Will como el hijo del comandante y Jetstream, y le ofrece unos asientos especiales ocupados por dos estudiantes. Aunque uno de ellos quiere cederlos para que Will se siente junto a su novia, él dice que no es necesario. Además, niega que él y Layla sean pareja, lo que la pone nerviosa. Finalmente ambos se sientan cerca de Zack, otro de sus amigos que recientemente había obtenido sus poderes. Tras recoger a todos los estudiantes, Ron Wilson está listo para dejar las apariencias y comenzar el verdadero viaje. Siendo así, revela repentinamente que su autobús puede volar, y luego de varios gritos de los alumnos, finalmente llegan a la superescuela. Ron le da su tarjeta a Will en caso de que necesite algo, pues él siempre estaría a su disposición. Will y sus compañeros observan asombrados el campus y a los estudiantes. Entonces dos de ellos le dan una bienvenida poco amigable. Se presentan como Lash y Speed, del comité de bienvenida, e intentan cobrarles una comisión por ingresar a la escuela. Al ver que estaban molestando a los nuevos estudiantes, una chica los detiene y se encarga de la situación. Ella se presenta como Gwen Grayson, una hermosa estudiante que termina dejando cautivado a Will. Luego todos se dirigen al gimnasio, donde los recibe la directora Power. Ella les comenta que pronto realizarían la exploración de poderes, para asignarle su rol en el mundo de los super, héroe o asistente. Después la directora da paso al entrenador Boomer, mejor conocido como Sonic Boom, y les ordena que uno por uno muestren sus poderes frente a todos para ser evaluados y saber qué rol tendrán de ahora en adelante. No espera quejas y se los hace saber directamente, así cada estudiante pasa al frente, muestra sus poderes y recibe su respectivo rol tras ser evaluado. Will ve como algunos son catalogados como héroes y otros no, como sus amigos. Son puestos como asistentes. Luego llega el turno de Layla, pero se niega a mostrar sus poderes porque no cree necesario hacer un espectáculo y critica el sistema de la escuela. Boomer no lo tolera y la convierte en asistente. Llega la hora de comer y el entrenador le dice a Will que él sería el siguiente. En la cafetería, Will se siente con Layla, Zack y dos chicos que conoció en el autobús, Ethan y Magenta. Will nota que un chico lo observa fijamente y Zack confirma que se trata de Warren Peace. Era hijo de un supervillano capturado por su padre tiempo atrás. Will no podía creerlo, pues en su primer día ya tenía un archienemigo. Luego se encuentra con Gwen en los pasillos, nervioso de hablar con ella. Gwen le comenta que luego irá a verla porque quería incluirlo en el comité del baile escolar. Will acepta y se despiden, pero cruza miradas con Warren. Se siente amenazado y huye de inmediato. Ya en el gimnasio no saben cómo librarse de la exploración de poderes y termina confesándole la verdad al entrenador, quien cree que bromea y continúa con la evaluación con normalidad. Para su mala suerte, Will deja los rodeos y dice en voz alta que no posee superpoder alguno, así que Boomer lo manda con los asistentes. Debido al daño recibido en la evaluación, Will va a la enfermería, donde la encargada revisa su estado físico para asegurarse de que esté bien. Ella intenta hacerlo sentir mejor, pero le dice la verdad. Al tener dos padres con poderes, normalmente debería heredar alguno o ambos. Sin embargo, en algunos casos puede no obtener ninguno, y pone como único ejemplo a Ron Wilson, el conductor. De vuelta en casa, Will intenta contarles la verdad a sus padres. Sin embargo, ellos vuelven a interrumpirlo para felicitarlo, creyendo que todo salió perfecto, en especial su padre,
quien decide que ya estaba listo para adentrarse más en el negocio familiar de los héroes. Por ello, Steve lleva a Will al santuario secreto, un lugar exclusivo para ellos cuya existencia nadie debía conocer. Ambos ingresan y Steve le da un recorrido a Will, mostrándole varios recuerdos de sus aventuras, entre ellos su más preciada posesión, el arma de Royal Pain. Ese fue el villano que unió por primera vez al comandante Jetstream para luchar contra el mal. Steve atesora ese recuerdo, pero cree que ya era hora de que Will escribiera su propia historia con su familia. Tras estas palabras, Will no logra contarle la verdad sobre sus poderes y vuelve a callar. Aunque padre e hijo no lo sabían, ambos estaban siendo observados. Luego Will habla con Layla sobre lo ocurrido con su padre y lo difícil que es decirle la verdad. Ella intenta consolarlo. Will cree que Layla tiene un extraordinario poder. Él sabe que ella podría ser heroína si quisiera, pero Layla responde que prefiere no etiquetarse y demuestra que lo hizo solo para estar junto a Will. Al día siguiente, los asistentes tienen su primera clase con Jonathan Boy, un antiguo asistente o héroe de apoyo del comandante. Will se sorprende al descubrirlo, pero más lo está su maestro al tener en su clase al hijo de su antiguo mentor, aunque le entristece un poco saber que ni su padre, y en especial su madre, le mencionaron su existencia a su hijo. Luego de unos cuantos altercados en el aula, Will finalmente comienza sus deberes en la superescuela, aprendiendo varias cosas que le servirían para ser un buen héroe de apoyo. Sin embargo, no todo es bueno, ya que un día Will estudia con sus amigos en su hogar y se encuentra repentinamente con su padre. Steve conoce al grupo y se da cuenta de que casi ninguno cuenta con un poder espectacular, lo que le hace cuestionar las exigencias de la escuela para formar superhéroes. Ante sus palabras, Will decide revelarle de una vez por todas la verdad a su padre sobre su situación, mencionando que él y sus amigos habían sido catalogados como asistentes en la superescuela. En un principio, Steve piensa que esto fue culpa de Sonic Boom y decide aclararlo con la administración. Will detiene a su padre y aclara que esto no era culpa de su entrenador, pues en realidad él no tiene superpoderes, algo que impacta a Steve. El comandante aún espera que algún día Will herede su gran fuerza, aunque él lo duda, y aclara que no se avergüenza de ser un asistente, o mejor dicho, un héroe de apoyo. El grupo de Will escucha las palabras de su amigo, y cuando vuelve se muestran algo felices. Al día siguiente, los problemas de Will con los matones de la escuela no terminan, pues siguen haciéndole la vida imposible, incluso provocando que se meta en una pelea en la cafetería con Warren Peace luego de hacerlo tropezar. Warren encara a Will, creyendo que él hizo esto solo para molestarlo, por lo que decide darle una paliza, activando su poder de controlar el fuego. De esta manera inicia un combate donde Will está en completa desventaja, sin poder hacer otra cosa que huir de sus ataques. Sin embargo, cuando ve que él está a punto de atacar a sus amigos, esto provoca la furia de Will, quien termina levantando con facilidad la mesa donde Warren estaba parado. Así es, Will despertó sus poderes, tiene superfuerza. De esta manera la pelea finalmente parece estar igualada, y Will consigue conectarle algunos ataques a Warren, pero él no se rinde y mantiene sus llamas encendidas. Gracias a Layla, Will obtiene un extintor y lo utiliza para derrotarlo, o al menos esa era la idea. Luego del combate, la directora Powers encierra a Will y Warren en una sala donde no pueden usar sus poderes para que reflexionen. Will intenta hacer las paces con su archienemigo, afirmando que no tenían por qué llevarse mal como sus padres, pero Warren se niega y amenaza a Will para que no se meta en su camino. Will regresa a su hogar, pero el recibimiento de sus padres no es el mejor. Ellos ya sabían que activó sus poderes, aunque su madre no estaba contenta de lo que le dijeron en la escuela sobre su pelea con Warren. Su padre decide hablar seriamente con él en el santuario, pero Steve revela que solo quería felicitarlo por despertar su fuerza. Steve incluso le compró un videojuego para celebrar el logro de su hijo, pero toda esta escena seguía siendo observada por un misterioso villano. En la escuela, Jonathan le pide a Will que pase al frente, pues tenía su nuevo horario. Había sido transferido a la clase de héroes. Aquello lo sorprende mucho, pero Will se muestra algo triste por separarse de sus amigos, aunque ellos lo reconfortan afirmando que seguirían viéndose en el autobús y la cafetería. Will llega a la clase del profesor Medula, quien lo recibe de mala gana al mencionar que ya no tenía compañero para trabajar, por lo que decide ponerlo junto a su asistente, Gwen Grayson. Will no podía estar más feliz. Gwen no solo era la más linda de la clase, sino que también tenía poderes muy útiles, pues le confiesa que era una tecnópata capaz de dominar todo tipo de tecnología. Al ver que no era muy buena en ciencias, Gwen le propone ser su tutora, y Will acepta sin poder creerlo. Al acercarse a Gwen, Will también se vuelve parte de su grupo de amigos, pero ellos no aceptan a los asistentes y tratan con desprecio a los amigos de Will cuando se acercan. Esto lo incomoda, por lo que intenta disculparse con Layla. Además, le invita esa noche a cenar en su restaurante favorito como compensación, y ella acepta. Luego Will se entera de que sus amigos seguían sufriendo abusos por parte de Speed y Lash, así que decide defenderlos. Al ver que esto nunca terminaría, sus amigos proponen resolverlo en educación física, donde jugarían a salvar al ciudadano. Si
Will ganaba dejarían de molestarlos el resto del año, y ellos aceptan el reto. Viendo que tampoco tenía opción, Will decide aceptar el reto. Speed y Lash demuestran que nunca han perdido en salvar al ciudadano estando en el rol de villanos, por lo que confían en escoger a sus contrincantes. El primero de ellos es Will, y como segundo héroe deciden elegir a Warren. Finalmente el combate inicia. Will y Warren no tienen más opción que luchar juntos para ganar, pero sus esfuerzos parecen inútiles y apenas logran contrarrestarlos. En un punto Will tiene la oportunidad de salvar al ciudadano, pero Speed ataca a Warren, poniendo su vida en peligro si no lo detiene. Al ver la escena, Will decide salvar primero a Warren, derrotando a Speed. A pocos segundos de que el ciudadano fuera eliminado, Will lanza a Warren para que pueda salvarlo rápidamente, consiguiéndolo en el último momento. Todos alaban a Will por su victoria, aunque sus amigos solo lo observan desde la distancia al haber sido apartados. En su hogar, Will es felicitado por su padre, pero también se lleva una gran sorpresa al encontrar a Gwen hablando con su madre. Resulta que ella había ido por sorpresa para ayudarlo con su tarea de ciencias. Los Stronghold invitan a Gwen a cenar, algo que acepta sin dudar. Ella consigue llevarse bien con los padres de Will e incluso les confiesa que tenía una invitación especial para ellos al baile de bienvenida de la escuela, donde serían invitados de honor y recibirían el premio al héroe del año. Luego de esto, la familia de Will le muestra a Gwen el viejo álbum de graduación de Steve y Josie. Allí observan la vieja foto de una chica a la que consideraban extraña en su momento, Sue Tenney, aunque intentan no darle mucha importancia. A pesar de que le estaban pasando bien, Layla estaba triste en el restaurante. Ella había sido plantada por Will en su cena, y tras esperar durante horas, termina encontrándose por sorpresa con Warren, quien trabajaba allí. A pedido de ella, charlan un rato. Allí Layla le cuenta a Warren toda su historia con Will, y al ver cómo la narra con tanto detalle, él deduce que estaba enamorada. Avergonzada, Layla confiesa que no había posibilidad de que le confesara sus sentimientos a Will, por lo que Warren decide darle un consejo. Si no confesaba su amor a tiempo, era posible que tarde o temprano su corazón se rompiera. Dicho esto, Warren se retira para continuar con su turno. Más tarde, Will acompaña a Gwen a su hogar, y ambos charlan sobre el baile de bienvenida. En ese momento, le confiesa que aún no tenía pareja y esperaba que pudieran ir juntos. Aquello toma a Will por sorpresa, pero cuando ambos comienzan a acercarse, son interrumpidos por el padre de Gwen. Él mira a Will con disgusto, dejando claro que no le cae bien. Sin embargo, esto no detiene a Gwen, quien regresa para darle un beso a Will, haciéndole emocionarse bastante. Al día siguiente, Will se encuentra con Layla para contarle lo ocurrido, pero ella le recuerda que olvidó su cena juntos, algo que lo apena mucho. Aún así, Layla dice que tenía algo importante que contarle. Finalmente se había decidido a confesarle sus sentimientos, pero Will se adelanta al mencionar que irá al baile de bienvenida con Gwen. Aquello hace que Layla se sienta terrible, y al creer que todo había terminado, decide cambiar lo que iba a decirle a Will. En el autobús le cuenta que Warren le había invitado al baile escolar, y ella había aceptado. Will no podía creerlo, pues su mejor amiga ahora estaba saliendo con su archienemigo. Más tarde, Layla se sienta con Warren para contarle lo que le dijo a Will. El hecho de que ella estuviera ahí lo enfada, aún más al notar que los amigos de Layla también se acercaban debido a su presencia. Después de escuchar que en realidad solo planeaba salir con él para llegar a Will, acepta ayudarla con gusto, aunque aclara que no rentaría un traje. En los días siguientes, Layla hace todo lo posible por darle celos a Will, aunque esto no resulta como esperaba. Más tarde, mientras Will estudia junto a Gwen, ella recibe una llamada de su amiga, quien le cuenta que el comité escolar tenía un problema que debía solucionar. Gwen le pregunta a Will si podían reunirse en su hogar por un momento. Él responde que sus padres le habían prohibido invitar personas en su ausencia, pero Gwen asegura que no habría problema, ya que vendrían pocos. Además, lo convence con la idea de pasar más tiempo juntos. Will acepta de inmediato, aunque para su mala suerte se llevaría una gran sorpresa. Gwen termina invitando a todos los chicos populares de la escuela para armar una gran fiesta. Esto enfada bastante a Will, pero ella logra tranquilizarlo llevándolo a un cuarto a solas para tener más privacidad. Will cree que sería buena idea invitar a sus amigos para pasarla mejor, pero Gwen lo impide a toda costa. Al ver que eran constantemente interrumpidos, Gwen le pregunta a Will si había un lugar más privado donde pudiera estar. Nervioso, él decide llevarle al santuario secreto, creyendo que la confianza entre ambos era suficiente para revelárselo. Sin embargo, no podía estar más equivocado. Layla pasa por la casa de Will, y al notar el alboroto, decide entrar para ver qué ocurre. Gwen se da cuenta de su presencia tras salir del santuario con Will, así que consigue distraerlo para hablar con Layla. Sin embargo, le miente diciendo que él ya sabía de sus sentimientos, y no estaba interesado en ella. Por ello le dice que se fuera, pues ya no pertenecía a la vida de Will. Esto rompe el corazón de Layla, quien decide irse de inmediato. Se encuentra con Will en la entrada, pero lo ignora al creer en las palabras de Gwen. Él se entera de todo lo que ella le dijo, y al descubrir cómo era realmente, decide terminar su relación. Will no permitiría que esto se quedara así, por lo que también les pide a todos que se fueran. Sin embargo, no esperaba que sus padres llegaran en ese momento para ver lo ocurrido. Todos huyen
huyen al instante al notar que el comandante estaba enfadado. Luego los padres de Will hablan con él sobre su actitud. Estaban considerando que él no fuera al baile de bienvenida, aunque Will comenta que ya no era necesario, pues no pensaba ir. Steve no puede creer que su hijo hablara en serio, ya que él quería que los acompañara porque en el baile presentarían al trío Stronghold, como la familia de superhéroes más prestigiosa del mundo. Sin embargo, Will rechaza esto y se va a su habitación. Intenta comunicarse con Layla, pero no lo consigue. Will va al restaurante favorito de ella, donde le había dejado varios mensajes de voz pidiéndole que se reunieran, pero parece que Layla no quería saber nada de él. Will se encuentra con Warren durante su turno, y pensando que él podría saber dónde está Layla, le pregunta por ella. Warren responde que no tenía idea, a pesar de haber dicho que iría con ella al baile. Entonces Will se sincera, afirmando que no debía preocuparse por él, pues no pensaba ir esa noche. Entonces Warren piensa que esto debía terminar y le cuenta a Will la verdad sobre Layla. Ella realmente lo ama, a pesar de sus palabras. Will cree que después de esa noche ella no volvería a hablarle, ni tampoco a sus amigos, algo que decepciona de cierto modo a Warren. Finalmente llega la noche del baile de bienvenida, y Layla se sorprende al encontrar a Warren usando su traje. Él comenta que pertenecía a su padre, pues cree que estando en prisión no le serviría de nada. Mientras tanto, Will sigue negándose a ir al baile a pesar de las insistencias de sus padres. Will decide pasar el rato mirando el álbum de fotos, pero comienza a notar algo extraño. Encuentra ciertas similitudes entre Gwen y Sue Tenney, la extraña chica que estudiaba con sus padres. Finalmente, una última foto confirma sus sospechas. Gwen había robado el pacificador y ahora su escuela estaba en peligro. El comandante y Jetstream llegan al baile y son recibidos a lo grande. Ambos están a punto de ser premiados como los héroes del año, pero cuando Gwen está por conmemorarlos, revela su verdadera identidad. Royal Pain, el archienemigo de los padres de Will, seguía con vida. Con su pacificador restaurado y tras tenderles una trampa a los Stronghold, Royal Pain estaba lista para su venganza. Gwen dispara su arma contra el comandante, convirtiéndole sorpresivamente en un bebé, pero no es el único. Junto a los secuaces que reclutó, Royal Pain desata el caos en la escuela transformando a todos. Gracias a la ayuda de Ron Wilson, Will consigue llegar a la escuela de los hechos y se pone en marcha para ayudar a todos. Sus amigos habían logrado escapar con ayuda de Warren y el grupo termina reuniéndose con él. Will se entera de la situación y les dice que solo hay una forma de ponerlos a todos a salvo: pelear. Will convence a sus amigos de que no importaba ser asistentes, pues tener grandes poderes no siempre te hacía mejor, como le pasó a él. Luego se disculpa con ellos, especialmente con Layla, y le confiesa que también está enamorado de ella, y la besa, aunque no había tiempo para eso, pues los secuaces de Gwen llegan para capturarlos. Warren le dice a Will que se encargue de Royal Pain mientras ellos combaten. De esta forma Will se dirige hacia donde está Gwen, quien mientras tanto le explica su plan al comandante, que está convertido en bebé. Gwen revela que planeaba criar a esos pequeños héroes para convertirlos en villanos, transformando la institución que la subestimó en una escuela de supervillanos. Will escucha esto y lamenta que sus padres destruyeran a su madre, pero Gwen le revela que Royal Pain no era quien él creía. Gwen cuenta que fue vencida por el comandante Jetstream. El pacificador explotó transformando a Royal Pain en bebé. Eso significa que solo existe un Royal Pain, y era ella. Will se horroriza al pensar que había besado a una anciana, por lo que el combate inicia de inmediato. Will da todo de sí para vencer a Royal Pain, teniendo una batalla muy igualada, aunque no era el único con dificultades. Sus amigos también tienen problemas para derrotar a los secuaces de Gwen, pero demuestran su potencial y juntos consiguen vencerlos fácilmente. Sin embargo, cuando Layla vence a una de las secuaces, ella confiesa que Gwen planeaba hacer caer la escuela apagando la antigravedad. Al enterarse de esto, Layla se reúne con sus compañeros para planear cómo evitar el plan de Royal Pain. Con ayuda de Magenta planean que ella fuera por un pequeño conducto al cuarto de antigravedad, para evitar que el encriptador de Royal Pain apague el sistema. Mientras tanto, Warren y Layla buscan a Will, pero esto hace que baje la guardia, permitiendo que Royal Pain le dé un golpe que lo lanza hacia el vacío. Layla no puede creerlo y Gwen cree tener la victoria asegurada, pero nada sale como esperaba. Will reaparece volando por los cielos con un nuevo poder, el de su madre. Con esta habilidad se dirige hacia Royal Pain y consigue darle un golpe decisivo. Habiéndolo conseguido, todo parece haber terminado, pues incluso Ron Wilson evita que los bebés sean secuestrados. Sin embargo, aún no acaba. Con sus últimas fuerzas, Gwen activa su encriptador para hacer colapsar la escuela, mientras Magenta intenta dañarlo para evitar que el lugar caiga. Will también intenta evitar que la escuela impacte contra la Tierra usando sus poderes, pero resulta inútil. Todo parecía perdido, incluso para las personas de abajo, hasta que Magenta logra desactivar el encriptador antes de que la escuela caiga, evitando una tragedia. Siendo así, Will usa sus poderes para llevarla nuevamente al cielo, y finalmente todo el peligro termina. Posteriormente, con ayuda del profesor Medula, quien no perdió la conciencia gracias a sus poderes, logran devolver a todos a la normalidad. Cuando sus padres son despacificados, Will se disculpa con ellos por causar los problemas, pues menciona que fue
su culpa que Gwen robara el pacificador y transformara a todos en bebés. Sin embargo, sus padres lo comprenden y resaltan que a pesar de todo, también logró vencerla. Después, los amigos de Will también son reconocidos por ayudar a salvar a todos, y el comandante decide declararlos héroes, felicitando incluso a Jonathan por las enseñanzas que les dejó. Finalmente, todos en la escuela vuelven a la normalidad y continúan con la fiesta de bienvenida. Mientras tanto, Gwen y sus compañeros reciben su castigo. Will y Layla disfrutan de la noche juntos. Will explica que su vida dio un gran giro tras la derrota de Gwen. Layla se convirtió en su novia, Warren en su mejor amigo y su exnovia en su nueva archienemiga, iniciando así un nuevo capítulo en su historia como un héroe.